Hola amigos de YouTube, del canal de Mac Virtual Academy. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de contabilidad, específicamente los estados financieros, la NIF 1 y los libros contables. ¿Cómo se llama el animal que vemos? Aparentemente nos parece un tigre o una serpiente. La realidad económica antes que la forma legal, ¿en qué consiste? Acá ahora observamos dos objetos, un animado y un no animado. Para determinar la esencia de una realidad, ¿qué animal observamos? Claro, estamos observando un gato. El otro no es animal, pero es un gato color caramelo. Este sí es un gato entonces color caramelo y el otro es un pepinillo. Y si al gato lo disfrazamos como el que vemos al costado, ¿dejará de ser gato? Porque este es un gato. ¿Y estos qué son? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que todos siguen siendo gatos. ¿Cuáles son las condiciones esenciales y la realidad económica antes en la forma legal? Necesitamos definir entonces que una partida cumple una definición de activo, pasivo, patrimonio. Tenemos que tener atención a las condiciones esenciales y a la realidad económica que conforma la misma. Por cuanto una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad. ¿Cuáles son las condiciones esenciales y la realidad económica antes entonces que la forma legal? Por ejemplo, observamos el siguiente ejemplo, una clínica Jesús del Norte que se dedica a la medicina física y la rehabilitación, tiene una ambulancia. La pregunta sería, ¿la ambulancia qué cosa es para la clínica? ¿Un activo fijo o un gasto? ¿Será una maquinaria o un equipo? ¿Será una unidad de transporte? ¿Qué cosa es? Debemos que determinar partiendo el principio de la realidad antes que la forma legal. Si una empresa, por ejemplo, adquiere un inmueble para uso de labores administrativas a un costo de 2 millones y el terreno forma parte con un valor de 700.000 y la construcción de 1.300.000 y tenemos un valor residual de 700 soles, de 700.000, porque el valor del terreno se mantiene y la construcción, luego de un término de uso, quedaría en 200.000. Tenemos una vida útil indefinida del terreno, por cuanto el terreno no va a perder su valor a pesar del tiempo. Acá observamos cómo el valor del terreno, luego de pasar los años, va cambiando. El valor razonable del mercado para el terreno ha subido de 700.000 a 1.200.000 y la construcción de 1.266.000 a 1.600.000. La NIF 1 norma la forma de presentar los estados financieros y nos indica que estos se tienen que presentar en forma comparativa
como resultados de un año en relación a otro año. Por ejemplo, observamos ahí un estado separado por resultados integrales para el ejercicio 2013 y 2014, donde obtenemos comparativamente cómo ha evolucionado la utilidad. Y observamos, por ejemplo, que notamos un superávit por producto de la revaluación antes de los impuestos. La presentación de los estados financieros, uno de los estados que también se analizan normalmente es el estado de cambios en el patrimonio. Y nos va a permitir conocer cómo ha evolucionado las diferentes partidas que estructuran el capital. El excedente de revaluación, la reserva legal, los resultados acumulados. Y estas cuentas conforman entonces nuestros cambios en la situación de nuestro patrimonio. Aquí observamos un estado financiero del balance de la situación de la entidad. También en forma comparativa tenemos lo que tenemos representado por el activo en la parte corriente, que equivale a lo que se va a convertir en menos de un año, clasificado obviamente por el grado de exigibilidad. También luego mostramos el activo no corriente. Por otro lado, tenemos los pasivos, es decir, todas las acreencias de la entidad clasificados en base a su grado de exigibilidad. Y por último, la diferencia entre activo y pasivo, que lo denominamos el patrimonio, donde vamos a encontrar básicamente el capital, la reserva, los resultados acumulados y otras partidas que conforman al patrimonio que representa a los aportes. También vamos a encontrar el excedente de revaluación si hubiere, que forma parte de estos estados financieros. Ahora vamos a ver las normas, la norma internacional la norma internacional 1, esta norma internacional de contabilidad número 1, que tiene el alcance de poder determinar cuáles son los estados financieros que tienen que presentarse en forma ordenada y cómo estos estados se van a preparar y cuáles son. Entonces, nos vamos a poder guiar de esta norma para determinar los estados financieros que tienen un propósito general y que pueden ser comparables de un periodo a otro periodo en las distintas entidades que lo van a presentar. Estos estados financieros básicamente van a ver el rendimiento financiero y los flujos de efectivo y cuasi efectivo que tienen las entidades para poder determinar una mejor toma de decisiones a la hora de efectuar un análisis financiero a los mismos. Este conjunto completo de estados financieros está compuesto por lo que denominábamos inicialmente como balance general. Ahora se ha estandarizado que se va a denominar el estado de situación financiera al final de un periodo. Lo que antes denominábamos el estado de ganancias y pérdidas, ahora lo vamos a denominar como el estado de resultados del periodo. También tenemos el estado de cambios en el patrimonio y también el estado de flujos del periodo y también las notas que incluyen las políticas contables más significativas. En conjunto, todos estos elementos conforman lo que denominamos estados
financieros. ¿Qué características deben tener estos estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de información financiera? Que deben ser presentados tomando como base la hipótesis de los negocios en marcha, cumpliendo con este principio de contabilidad generalmente aceptado, que indica que una empresa tiene una duración ilimitada y está determinado también en base contable a un principio de materialidad, es decir, a un principio que nos permite determinar que va a ser lo más relevante, lo que se va a mostrar, al principio de compensación, a la frecuencia de la información para su comparación, a la uniformidad de ejercicio o periodo en periodo y a la justificación. Los requisitos básicos para el cumplimiento de la NIF 1, es decir, que un estado tiene que tener el nombre de la entidad, la moneda y además se tienen que efectuar redondeo en las cifras contables. Hay que mostrar una clara diferenciación también de los activos y pasivos, es decir, lo que se llama activo corriente, tiene la intención de consumirlo en el ciclo normal de la operación, normalmente un año. El pasivo corriente, los que se espera liquidar también en el ciclo normal de la operación. Y los no corrientes, aquellos que superan el plazo de 12 meses. Ahora bien, vamos a tocar el tema de los libros contables. Las operaciones que realizan las empresas tienen que establecerse para poder luego demostrarse a través de una verificación en los llamados libros contables. La forma ha evolucionado con el tiempo, como ustedes saben. Un libro pasó a ser manual, a computarizado y últimamente trabajamos sobre los libros electrónicos. Pero de acuerdo a la resolución de la Superintendencia 234 SUNAT del 2006 y disposiciones siguientes, se establece que la obligación de llevar libros de contabilidad para personas naturales, sucesiones indivisas y personas jurídicas que tengan negocios con ingresos hasta 150 UIT deberían tener un registro de compras, un registro de ventas y un libro diario en formato simplificado. Obviamente también lo que consideramos para lo que es el PLAME. Cuando ya superan más de 150 UIT de ingresos brutos anuales, entonces deberán llevar contabilidad completa, ¿no? Debemos considerar también que los libros varían en base a los regímenes tributarios. Por ejemplo, cuando tenemos obligados que están en el régimen único simplificado, más conocido como RUS, ellos no llevan un régimen de libros. En el caso de los que están en el especial, más conocido como RER, sí llevan libros, y los del general también llevan libros. De acuerdo a este tipo de regímenes, los que están en el RUS sí llevan, por ejemplo, para los pagos, es decir, estarán obligados a efectuar el PLAME. Los que están en el régimen especial, hasta 150 UIT, hemos dicho que llevan registro de ventas, compras, el libro diario simplificado y también el PLAME. Y los que ya superan, tenían que hacer contabilidad completa. Las jurídicas, si están en el especial, si están en el general y si tienen ingresos superiores a 150 UIT, entonces de la misma manera tienen que llevar un registro de ventas, compras y un diario simplificado, así como el PLAME. Tenemos que considerar que los libros ahora han pasado ya
a ser utilizados ya no en formatos de hojas sueltas, sino a lo que se denomina libros electrónicos, utilizando el famoso programa de libros electrónicos, el PLE. Ahora se presentan entonces estos registros de compras y de ventas en formato electrónico, para los cuales es necesario la validación de los mismos previa afiliación, en el caso que uno no esté obligado al sistema de afiliación de los libros electrónicos en la SUNAT. Todo mediante la clave SOL. Podemos entonces estar listos para hacer esta presentación del sistema de libros electrónicos. ¿Cuáles son estos libros y electrónicos a los cuales uno puede acceder? Podemos acceder, según la resolución SUNAT, a los libros de caja bancos, inventarios y balances, al libro diario en formato simplificado, al mayor, al registro de activos fijos, a las consignaciones, al registro de costos, al registro de inventario permanente, al registro de ventas, etc. Tenemos entonces que nos podemos afiliar a muchos de los libros, que con eso controlamos todas las operaciones de los negocios. Muy bien, eso es todo por el momento. Gracias.